Bueno, comenzando y continuando con lo que son la información y clases de las protecciones. Hoy día vamos a ver un tema que también es bastante importante y que tiene que ver con entender bien cuáles son las anormalidades, que es el conjunto, ¿cierto?, de fallas y de perturbaciones en los sistemas eléctricos, de las cuales, ¿cierto?, nosotros nos tenemos que hacer cargo y preocuparnos de proteger, ¿ah? Proteger mediante los equipos que estuvimos viendo precedentemente, ¿cierto? Y también a los equipos que también estuvimos viendo. Así que voy a pasar a compartir pantalla. Acá, ¿cierto? Es el material que vamos a ver. Dice análisis de anormalidades de los sistemas eléctricos. Acordémonos que los sistemas eléctricos de los cuales nosotros estamos encargados de proteger son el conjunto de todas las instalaciones, ¿cierto?, que comprenden las etapas de generación, transmisión y distribución. Por lo tanto, vamos a partir, ¿cierto?, lo que son las fallas y las perturbaciones, entendiendo qué significa cada una de ellas, cuáles son, y cómo es el método, los métodos que se utilizan para poder detectarla y poder, ¿cierto?, eliminarla. ¿Ah? Dice, una de las cualidades esenciales de una distribución moderna y que tiene que ver con la continuidad del servicio. Ya habíamos visto que la selectividad, como una de las grandes características de nuestros sistemas, comprendía en poder despejar la falla lo más cercano posible al equipo fallado, de tal manera de poder mantener el servicio en el resto de las instalaciones. Ese es un concepto bien importante que tiene que ver con la continuidad, a la cual están asociadas obviamente la rapidez de las protecciones y la selectividad. Dice, la importancia de las posibles consecuencias de una interrupción. Estamos hablando de consecuencias bastante serias en lo que tiene que ver con la industria, por ejemplo, la producción, ¿cierto?, de sus diferentes elementos y equipos. Las fábricas, dice, como también para todo tipo de usuarios, los supermercados, los sistemas de congeladora de los supermercados, en el mismo hogar, ahora que estamos tan dependientes de lo que son las clases online en muchos lugares. Imagínense que se corta la energía, se desconecta el router, no tenemos señales, por lo tanto no podemos estar en las clases o no podemos dictar las clases. Se podría ver desde ambos lados. Por eso dice de aquí la conveniencia de analizar las anormalidades que ocurren en los sistemas eléctricos en su conjunto, en su totalidad. Dice, en relación con las consecuencias, porque consecuencias pueden haber, y obviamente lo ideal es que esas consecuencias puedan ser menorizadas, ¿ah?, o pormenorizadas o disminuidas. Dice, las anormalidades que pueden ocurrir en un sistema eléctrico se pueden clasificar en fallas y perturbaciones. Anormalidades equivale al conjunto de todas las fallas y al conjunto de todas las anormalidades. Obviamente, vamos a definir lo que es falla, vamos a definir lo que es perturbación para ir entendiendo un poquito mejor a qué se refiere cada una de las ideas. Por ejemplo, tenemos que falla es la condición que impide continuar, impide. Si la falla no es despejada rápidamente, vamos a tener, ¿cierto?, el daño mayor a los equipos. Por ejemplo, si hay un cortocircuito, se produce un gran aumento de lo que es la corriente, una gran sobretemperatura en un periodo de tiempo muy corto, por lo tanto, perfectamente se pueden quemar líneas, dañarse aislaciones, lo que son primarios, secundarios de los transformadores se ven dañados, lo que son los cableados de motores, todo eso se ve perjudicado bastante fuerte. Por lo tanto, es importante impedir la continuación de lo que es la condición. Y eso es lo que es una falla. O sea, una falla sí o sí
tiene que ser despejada lo más rápido posible. La perturbación permite continuar por un espacio de tiempo, porque si ese tiempo se prolonga, se podría producir, ¿cierto?, que la perturbación se convierta en una falla, y cuando ya se convierte en una falla, obviamente ahí tiene que ser despejada sí o sí. Por lo tanto, cuando se trata de una perturbación, lo ideal, ¿cierto?, es que los equipos estén ajustados de tal manera que cuando se trata de una perturbación y sea menor, el tiempo, ¿cierto?, en el cual sea despejada, sea largo el tiempo, porque no tenemos probabilidad alta de falla y daño a los equipos. Pero si permanece en el tiempo y se agrava dicha perturbación, obviamente tiene que ser despejada lo antes posible. Dice, tanto las fallas como las perturbaciones deben poder ser detectadas y discriminadas por el conjunto de protecciones que nosotros tenemos instalados para esos efectos. Llámese, en este caso, una parte de los elementos, esto es el relé. Dice, ya que al ocurrir una falla en un componente, en una línea, por ejemplo, en una línea de transmisión o en una línea de distribución, significa por lo general una perturbación en otra parte. Si nosotros tenemos un cortocircuito que nos va a afectar lo que es la barra en una subestación, va a producir que bruscamente baje el voltaje en dicha barra. Por lo tanto, un cortocircuito en un alimentador va a provocar una baja de tensión en los otros alimentadores, producto, ¿cierto?, de la baja brusca de tensión en la barra. Dice, al aislar el equipo, que en esta condición está fallado, se elimina simultáneamente la perturbación, con lo cual el servicio se normaliza. O sea, despejamos la falla, despejamos inmediatamente la perturbación en el resto del sistema. Entre las fallas, las más comunes, las más destructivas, son los cortocircuitos. Entre otros también se pueden mencionar las aperturas, cortes de conductores, que puede ser producto de una rama, por ejemplo, de un árbol que cae, dice pérdida de excitación de las máquinas sincrónicas, o síncronas, como dice aquí el texto. Dice, entre las perturbaciones, las más comunes son las sobretensiones, sobrecargas, oscilaciones y desequilibrio, que vamos a estar revisando algunos de estos conceptos para poder entenderlos un poquito mejor en contexto, ¿cierto? Cortocircuito. Partamos por la falla más común, la más dañina por el efecto que puede producir. Acá, con una leve definición, ¿cierto?, podemos decir que un cortocircuito es cuando desaparece en forma rápida, instantánea, la aislación relativa entre dos conductores que tienen una tensión diferente, cuando están alimentadas de la misma fuente. Dice, sin la interposición de una impedancia conveniente, porque cuando es una impedancia conveniente podríamos decir, o podríamos hablar de que estamos en presencia de una sobrecarga. Si la impedancia es lo suficientemente alta, va a reducir el nivel de corriente. Dice, el cortocircuito puede ser realizado por contacto directo, también metálico se le llama, eso quiere decir cuando chocan, por ejemplo, en el aire, dos conductores de línea de distribución entre dos postes, producto del viento, por ejemplo. ¿A qué se pueden deber los cortocircuitos? Hay varios motivos por los cuales nosotros nos encontramos con este fenómeno de la desaparición intempestiva de la aislación. Por ejemplo, en los conductores aéreos tenemos efecto de los pájaros que muchas veces se paran uno, por ejemplo, en la cruceta, el otro en la línea, hacen contacto y en ese momento un cortocircuito. Una rama, producto del viento. Una rama, producto, ¿cierto?, de la caída. Se cae, se corta una rama, se desengancha, cae sobre los conductores y por tal motivo también tenemos un cortocircuito. En el caso de los cables subterráneos, las fallas más comunes las tenemos, por ejemplo, cuando estamos trabajando con una picota, una retroexcavadora, ¿cierto?, que corta los conductores. Y aunque suene como extraño,
en las celdas de medida, a veces también se producen cortocircuitos por los roedores, que se empiezan a comer la aislación de un cable que está llegando a una celda. Y obviamente va a llegar un momento en que va a roer hasta el conductor y producto de eso se va a producir a través del mismo reptil. Perdón, en este caso un roedor, está diciendo un reptil. ¿Ya? También se va a producir la falla a tierra. Dice, otras causas también pueden ser el envejecimiento de las aislaciones, por ejemplo, las que están al aire producto de los rayos ultravioleta. Dice daños en bovinas también, falsas maniobras, tales como apertura en carga de desconectadores y puesta a tierra de líneas energizadas cuando se están efectuando algunos tipos de trabajo. O también podría ser, que no aparece aquí en el documento, estamos colocando las tierras, vamos a trabajar en una zona desenergizada, colocamos las tierras de seguridad, las tierras de protección para los maestros que van a estar ahí, y de repente en forma accidental se energiza la línea, que puede ser incluso por una descarga atmosférica. Muchas veces pueden haber maniobras erróneas, se fijan, y ahí también vamos a tener un cortocircuito respecto de tierra con la tierra que se está instalando. Acá tenemos una sobretensión. Si nosotros tenemos, ¿cierto? Ya unas líneas que tienen un valor nominal, si están trabajando, por ejemplo, sobre ese valor nominal, una línea en 110 kilovolts que estoy trabajando en 115 o 120 kilovolts, se dice que está con sobretensión. ¿Por qué? Porque está sobre el valor nominal de la línea. Dice, someten a los aislantes a esfuerzos que los envejecen y pueden llegar a destruirles. Cuando son de duración muy prolongada, dice, traen como consecuencia daños en los equipos, tanto de los usuarios como de generación y transmisión. En caso de una falla de un aislante, producto de una sobretensión, traen como consecuencia inmediata un cortocircuito, ¿cierto? Que ya veíamos que es la falla más común. Dice las sobretensiones de importancia media, dice de 2 o 5 veces. Estamos hablando algunos transitorios, transientes de tensión producto de varios efectos. Como les decía hace un rato, que esto también se podría producir por efecto de las descargas atmosféricas o por hacer una conmutación, un switch. Dice, la normal y de muy corta duración, algunos microsegundos, son capaces de perforar los aislantes cuando estamos hablando de esos niveles de sobretensión. Dice, estas sobretensiones también se pueden producir por descargas atmosféricas o por apertura de líneas muy largas en alta tensión, un switch, que es la operación, abrir, cerrar equipo. A eso es lo que se refiere con el switch. Las sobrecargas, dícese cuando un equipo está trabajando sobre su corriente nominal, que puede ser un 10%, un 20%, un 50%. Por lo tanto, también podríamos decir que una sobrecarga es considerada como una perturbación, no es considerada una falla, pero obviamente estas sobrecargas por sobrecorriente, por ejemplo, podrían llevar a una falla. Por ejemplo, los cortocircuitos que no se aíslan oportunamente. ¿Ya? Dice, los peajes de consumo o de transferencia de potencia en líneas de interconexión, que pueden corresponder a sobrecorrientes superiores al 20 o 30% durante largo tiempo. Se sobrecargan mucho las líneas producto del sobreconsumo en algunos sectores y por desprendimiento o corte de una línea, las cargas se pasan a la otra línea si están en paralelo. Dice también sobrecorrientes originadas por desconexiones de circuitos en paralelo. Cuando tenemos un circuito en paralelo, las corrientes se dividen por ambas líneas. Si tenemos 100, se van a ir 100 amperes por esta línea, perdón, 50 amperes por esta línea, 50 amperes por esta otra línea. Si se desconecta esta línea, se va a ir toda la carga a una sola línea, los 100 amperes. Y ahí obviamente podríamos estar pasando los mínimos o medios operacionales.
Las oscilaciones. Voy a explicar brevemente primero qué es lo que son las oscilaciones. Vamos a suponer que tenemos un generador funcionando, está trabajando en condiciones normales, eso quiere decir con una velocidad constante, que se le llama velocidad de sincronismo, que es para generar la frecuencia del sistema, y se produce de repente una gran perturbación en el sistema, que puede ser un cortocircuito, desprendimiento de gran carga. ¿Qué es lo que va a pasar con el rotor del generador que va a empezar, ¿cierto?, a trabajar acelerándose y desacelerándose? Esto es súper rápido, ¿eh? Se acelera, se desacelera. Por lo tanto, va a generar oscilación en lo que es, por ejemplo, la frecuencia y el voltaje del sistema. ¿Ah? La rotación, ¿cierto?, el torque va a ir variando en la medida que se producen estas oscilaciones. Y eso podría perfectamente producir que el generador salga de sincronismo. Y si sale de sincronismo, obviamente podría colocar una falla en cadena. ¿Ah? Una falla en cadena. Por lo tanto, en esa condición, tendría que ser sacado del sistema, ¿cierto? Para que no nos produzca un blackout. ¿Ah? Eso sería básicamente las oscilaciones, ¿cierto? Que se producen en el rotor de un generador sincrónico, producto de una perturbación grande en el sistema. Tenemos los desequilibrios. Desequilibrios pueden ser de voltaje, pueden ser desequilibrios de corriente. Dice que cuando se producen los desequilibrios es preciso determinar rápidamente la causa. Dice, pues constituye una anormalidad muy peligrosa para el funcionamiento de las máquinas. Podría ser, por ejemplo, los motores. Si tenemos un desequilibrio de tensión, por ejemplo, un motor trifásico que quede funcionando en dos fases. Ahí podríamos tener serios problemas, se podría incluso llegar a quemar el motor, dice. Dentro de las causas más comunes se pueden citar desconectadores o interruptores con una o dos fases abiertas. Eso quiere decir que tendríamos tensión en una sola de las fases, o en dos. Dice ruptura de una línea que no provoca un cortocircuito. La línea queda colgando arriba de un árbol y es mirado como carga. ¿Ah? Dice, aunque los desequilibrios no provocan manifestaciones violentas, sus consecuencias no deben ser despreciables o despreciadas, ya que producen vibraciones y calentamientos anormales en motores, alternadores y también transformadores. O sea, igual generan sus problemitas dichos desequilibrios. Dice, efecto de los cortocircuitos en la estabilidad de los sistemas. Dice, en sistemas que interconectan centrales generadoras, cuando ocurren estos cortocircuitos se disminuye apreciablemente la capacidad de transferencia de potencia. Dice, debido a la disminución de los voltajes de suministro y recepción que sufren esta anormalidad. La anormalidad de la reducción del voltaje, esa es la normalidad que se está hablando aquí, producto del cortocircuito. Dice, un tipo de cortocircuito más perjudicial para la estabilidad, ¿cierto?, es el trifásico, que normalmente es el más violento, y el menos perjudicial, dependiendo de la lejanía que podamos tener de la subestación, ¿cierto?, vendría a ser el cortocircuito del tipo monofásico. Ahora, hay veces en las cuales estamos tan cerca de la subestación que el cortocircuito monofásico puede llegar a ser mayor al cortocircuito trifásico, también téngase presente. Métodos para determinar la ocurrencia de anormalidades, o sea, cómo, si se produce una anormalidad, y estas anormalidades pueden ser fallas, o pueden ser del tipo perturbaciones, yo tengo que poder detectarlas, tengo que poder instalar un equipo que sea capaz de ser sensible a cada tipo de anormalidad. Y estas anormalidades podrían ser físicas, o sea, los efectos que se producen podrían ser físicos o podrían ser eléctricos. Por ejemplo, físico, temperatura, presión, nivel. Eléctrico, impedancia, voltaje, potencia, corriente. Dice, el funcionamiento anormal de un sistema o de uno de sus componentes se puede detectar por los fenómenos eléctricos y físicos, tal cual yo les comentaba recién. Por lo tanto, la discriminación debe ser entre condiciones de funcionamiento normal y anormal, o sea,
las protecciones que yo tengo instaladas, los relés, tienen que discriminar, ¿cierto?, si la condición tiene que ser aislada o no. Fallas y perturbaciones. Las fallas, acordémonos que tienen que ser despejadas inmediatamente, rápidamente, instantáneamente. Sin embargo, las perturbaciones se pueden prolongar un tiempo. Tipo de falla. En algunos casos está entregada a los esquemas de protecciones. Tenemos fallas por sobrecorriente, sobrevoltaje, bajo voltaje, cortes de línea. ¿Se fijan? Obviamente, todo eso tiene que ser claramente detectado y discriminado por nuestro sistema de protecciones. Veamos algunos fenómenos que se producen, algunos, tanto físicos como eléctricos, ¿ya? Y que tienen que poderse detectados por algún tipo de instalación de protección. Dice el aumento de la corriente. En general, dice, un cortocircuito se traduce en un aumento de la corriente sobre el valor normal o nominal, ¿cierto?, constituyendo el método más sencillo llamado protecciones de sobrecorriente. Protecciones de sobrecorriente. Disminución del voltaje. Este es otro fenómeno. El primero es eléctrico, este segundo también es eléctrico, pero el primero también, que es lo que produce un fenómeno, digamos, físico, que es el aumento de la temperatura. Disminución del voltaje, dice, se emplea ampliamente para proteger motores y aparatos que sufren daños al trabajar con voltajes, ¿cierto?, que son inferiores al valor nominal de la máquina. También existen las protecciones de simetría, ¿eh? Si se pierde una fase, por ejemplo, esas protecciones detectan rápidamente para poder también, ¿cierto?, aislar y que las máquinas rotatorias no sufran falla. Tenemos el aumento de voltaje también, ya vimos cuáles son algunas causas que pueden provocar. Por ejemplo, vimos que son el switching. Tenemos también los cambios de tap, ¿ya?, o que se quedó algún equipo conectado durante la noche, un banco de condensadores. Tenemos también las descargas atmosféricas, ¿se fijan? Otro de los fenómenos que también puede producir un aumento no deseado del voltaje se llama el efecto Ferranti, ¿eh?, que es el que aparece acá en la presentación debido al efecto Ferranti, que son cuando las líneas de alta tensión que cubren grandes distancias se encuentran sin carga, se produce un fenómeno entre las líneas y el suelo, que es un efecto condensador, que va a hacer que obviamente ya aumente la tensión, ¿cierto?, en la medida que nos vamos alejando de la fuente. Estos son el aumento. También tenemos el aumento de la temperatura, que ya viene a ser un fenómeno del tipo físico. Por sobrecargas, por sobrecorrientes, ¿cierto?, se va a producir un calentamiento. Esto afecta mucho, por ejemplo, a los transformadores, ¿eh? Los transformadores le quita la vida útil, disminuye la vida útil de un transformador el efecto de la temperatura. Por lo tanto, estos equipos sí o sí tienen que tener sensores, ¿eh? Hay uno que se llama imagen térmica, dice, con las cuales se trata de medir indirectamente la temperatura del enrollado. ¿Ah? Consta básicamente de un detector de temperatura que mide el aceite, la temperatura del aceite en la parte superior del transformador. Eso quiere decir, colocamos arriba lo que es el sensor de temperatura y sacamos como una foto reducida de lo que es la temperatura en el núcleo, ¿ah? Por lo tanto, por un efecto multiplicador, sabemos qué temperatura puede estar en el núcleo del transformador. Comparación de corriente. Este se ocupa mucho en las casas actualmente. Pues. Estos son las protecciones diferenciales, que lo que hacen en el fondo es medir la corriente que está ingresando a un sistema y la corriente que está saliendo de dicho sistema. Eso quiere decir, en el caso de las casas, el diferencial mide, la corriente que está ingresando por la fase y también mide y compara la corriente que está saliendo por el neutro. En las subestaciones son altamente utilizadas, compara la corriente que entra a un transformador versus la corriente que sale del transformador, y por eso se llaman protecciones diferenciales, porque están verificando la diferencia de corriente que exista entre lo que ingresa y lo que sale de dicho transformador.
Variaciones del flujo de potencia. Varía la magnitud, varía el sentido, el flujo de la potencia, ¿cierto? Esto es especialmente útil, esta protección, ya que son las protecciones direccionales, que pueden ser de corriente o pueden ser de, en este caso estamos hablando las de potencia, de los generadores sincrónicos, ¿cierto? Es importante esta protección, que esté verificando permanentemente el sentido del flujo de potencia que sea hacia afuera, porque es un generador. Si se invierte el flujo de potencia, el generador va a empezar a trabajar como motor, lo cual es completamente indeseado. Esto sería, esta salida del flujo de potencia. También tenemos disminución de la impedancia o reactancia. ¿Qué pasa si se corta una línea? Una línea de transmisión de 300 kilómetros, se corta una línea producto de la caída de un árbol o alguna falla. En este caso, ¿cierto? Se puede medir perfectamente la impedancia o reactancia de la línea. ¿Por qué? Porque uno sabe las características de las líneas, sean de cobre o sean de aluminio, están claramente definidas por tabla en ohm por kilómetro. Por lo tanto, si se corta una línea, nosotros sabemos que deberían ser 30 ohm por kilómetro la impedancia, por ejemplo. Pero si se corta, va a bajar a 17, a 10 ohm por kilómetro. Por lo tanto, eso también nos va a poder servir para determinar a qué distancia puede estar la falla. A estas protecciones, dice, se les llama direccionales de distancia y se emplean en líneas de transmisión. Tenemos la aparición de voltajes y corrientes de secuencia cero, que también se le llama corrientes residuales, que son aquellas que se van por el neutro, cuando hay una falla a tierra. Dice, mediante la conexión de transformadores de medida, es posible obtener corrientes y voltajes de secuencia cero, residuales. Dice, en sistemas conectados a tierra, al producirse fallas con retorno por tierra o retorno por el neutro. Para proteger este tipo de falla tenemos las protecciones de sobrecorriente residual, protecciones de sobrecorriente residual. También tenemos la aparición de las componentes de secuencia negativa. Dice, a pesar de que los componentes simétricas constituyen parte de un método de resolución analítica en circuitos polifásicos, con filtros de secuencia es posible separar dichas componentes, positiva, negativa y cero. Dice, la componente de secuencia negativa es especialmente peligrosa en los motores de máquinas sincrónicas, dice, ya que induce corrientes parásitas de doble frecuencia y por lo tanto calentamiento. Dice, variación, velocidad de variación de la impedancia. También este es un fenómeno, obviamente eléctrico, que aparece cuando se produce la falla. Dice, la condición anormal de funcionamiento la hemos dividido en fallas y perturbaciones. Entre las fallas, la más común es el cortocircuito. Al ocurrir un cortocircuito, el valor de la impedancia entre los puntos de medida y falla baja instantáneamente al valor correspondiente del sistema incluido entre esos dos puntos. Eso quiere decir del punto de entrega de energía hasta la falla. Hasta el punto de la falla se va a producir una disminución brusca, rápida, instantánea de la impedancia. Dice, en cambio, al ocurrir perturbaciones, el valor de la impedancia varía de magnitud y fase en forma más o menos periódica, que es más fácil de determinar. Dice, esta particularidad se emplea en esquemas destinados a evitar, bloquear, dice, la orden de apertura de los interruptores que han sido comandados por protecciones que miden la impedancia y o reactancia. Por lo tanto, también aquí tenemos un fenómeno que aparece, que es la variación, velocidad de variación de la impedancia. Con esto estamos terminando esta presentación. Espero que haya sido clara. Y cualquier duda que tengan, por favor, chiquillos, ustedes siéntanse con la plena libertad de poder preguntarme. Ahora, a partir de ahora es importante que desarrollen esta guía de trabajo, de la cual yo voy a sacar preguntas y las voy a modificar algunas para desarrollar la evaluación número 1. Dice, ¿qué entiende usted por anormalidades en los sistemas eléctricos?
Bueno, ahí dentro de las anormalidades, acordemos que tenemos las fallas y perturbaciones, pero ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre ellas? Y obviamente nombrar algunas. Dentro de algunas fallas tenemos estas, dentro de las anormalidades tenemos estas otras. Dice, de ejemplo de perturbaciones, de ejemplo de fallas. ¿Qué tipo de desequilibrios conoce usted? Ahí aparecen varios en el ejemplo de la guía. Dice, ¿qué tipos de cortocircuitos conoce? ¿Cuáles son los más dañinos? ¿Qué condiciones pueden producir sobretensiones en las redes de distribución o de alta tensión, ¿cierto? Como los switcheos, ¿cierto? El efecto Ferranti tenemos ahí, tenemos también lo que es ¿cómo se llaman? Las descargas atmosféricas. ¿Qué entiende por sobrecarga? ¿Qué daños pueden producir la sobrecarga? Y haga un resumen de los fenómenos físicos y eléctricos que aparecen en el momento de producirse anormalidades en los sistemas. Y obviamente cuál es la protección que se utiliza para poder eliminarlo, evitarlo. Esa es más o menos la idea. Por lo tanto, con eso estamos terminando lo que es y damos paso ahora a las preguntas que ustedes puedan tener sobre el desarrollo de dicha guía.